Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, hermanos, que Dios los bendiga. Meditemos juntos el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado remando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo digas y echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tan cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro entre que es todo y la nada es lo que aconteció aquí. Es lo que pasa cuando realmente nosotros vamos mar adentro, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, cuando profundizamos en nuestro interior y en nuestra conciencia, podemos encontrarnos con Jesús cara a cara, como se encontraba Moisés con Dios. Vemos cómo en este pasaje comienza diciendo que había gran cantidad de gente que se agolpaba. O sea, estaba tanta gente junta que entre ellos se empujaban unos a otros por querer estar cerca de Jesús para escuchar su palabra. Que de repente, si estaban muy lejos, no escuchaban bien, o habían distracciones porque alguien comentaba lo que estaba diciendo Jesús. Querían escuchar con claridad, con buena claridad en todo lo que decía Jesús en su palabra. Miremos cómo esta gente, ya eso es muy bueno, la gente se agolpaba, tanta gente, muchedumbres de personas se agolpaban rodeando a Jesús para querer escuchar su palabra. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos ese deseo? A veces no tenemos deseo de escuchar la palabra, de buscar la Biblia, de leer su palabra. No ponemos atención en el momento en que se lee la palabra en la misa. Hermanos, pero aquí nos está diciendo que es bueno, es un principio para un momento de oración, querer tener deseo de escuchar su palabra, porque cosas grandes pueden pasar cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Vea qué lindo, y eso no se queda aquí, pero es mucha la cantidad de gente que quiere escuchar la palabra, las palabras de Jesús. Herodes
le encantaba escuchar la palabra de Jesús, pero solo escucharla como entretención, como palabras sabias, como palabras nuevas que no se las escuchaba a nadie más, pero no dejaba entrar esa palabra en su corazón. No dejaba que esa palabra trajera conversión a su vida. Miren qué bello Pedro. Cuando la gente estaba rodeando a Jesús porque lo querían escuchar, dice aquí el pasaje que Jesús, sabiendo que la gente quería escuchar, él como un maestro, un pedagogo, se sube a la barca para tener mayor altura y poder predicar y que su voz pueda llegar más lejos y llegar a alcanzar a todas las personas que estaban presentes. Él completa el mensaje, la enseñanza que tenía para ese día. Y al terminar le dice a Pedro, porque estaba en la barca de Pedro: Pedro, vamos, mar adentro. Y miren qué bello, qué docilidad de Pedro. Pedro había estado, dice la palabra, toda la noche pescando. Toda la noche, no había dormido. Después de un día que no durmió nada, y que no solo es que no durmió, sino que estuvo fajándose en el mar, tratando de pescar, tirando las redes, esforzándose, estresado, quizás no me he pescado nada, yo necesito ir a vender pescado, necesito ya dinero, ingresos, y no he pescado nada. Después quizás a veces se logró conectar o no mientras Jesús predicaba, pero Pedro, con humildad y obediencia, cuando Jesús le dice: vamos mar adentro, allá fue Pedro. Qué bello cuando Jesús nos diga: vayan para allá, vengan, hagan esto. Poder tener esa docilidad como Pedro. Eran muchos los que querían escuchar a Jesús, pero ¿cuántos son los que hacen la voluntad de Dios? ¿Cuántos son los que hacen o que hacemos la voluntad del Padre? Miren qué bello, el encuentro del que es todo, que es Dios, y del que es la nada, que somos nosotros. Está remando mar adentro, Pedro, mar adentro, mar adentro. Y entonces le dice Jesús a Pedro: Pedro, tira las redes. Y entonces Pedro le dice: Maestro, él en su intimidad con el Señor, nosotros así podemos ser, con tal de exteriorizarnos. Y le dice Simón a Jesús: toda la noche lo hemos hecho, toda la noche hemos tirado la red y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, Jesús, tiraré de nuevo las redes. Y entonces dice la palabra que en ese momento en que tiró de nuevo las redes, se llenaron de peces. Se llenaron y pescaron tal cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Estaban asombrados de lo que había hecho Jesús con su palabra. De tal forma que Simón Pedro se postró ahí en la barca y se arrodilló ante Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Cuando pasamos de querer escuchar la palabra como la multitud de gente que rodeaba a Jesús y dejamos que la palabra, que es Jesús, el Verbo encarnado, entre a nuestra vida, entre a nuestra barca, nuestras acciones van a ser efectivas en el reino de Dios. De tal manera que cuando nosotros obramos en el nombre de Jesús, va a ser como Dios dice. Se van a lograr los frutos que Dios diga, porque estamos en el nombre de Jesús. Y por eso que Pedro logró pescar tal cantidad de peces. Y miren, después de que Pedro había estado con sus propias fuerzas luchando para pescar y no pescó nada, y con un solo intento en el nombre de Jesús, vio cómo se llenaron las redes, vio la fidelidad de Dios. Quizá él se vio como un hombre pecador, un hombre infiel, que dice: yo le he fallado a mi Señor, y mi Señor no me falla. Mi Señor me devuelve no mal por mal. Mi Señor, si yo peco, Él me perdona. Él es fiel, Él me devuelve amor y misericordia. Él es un hombre justo, es un Dios justo. Pedro se reconoce como pecador y se postra ante el Señor. Y esto es lo que pasa cuando nosotros dejamos que esa palabra no se quede en la orilla, una palabra escuchada a la orilla del mar,
sino que dejamos que la palabra entre a nuestra barca, entre a nuestra vida y la involucramos en nuestro diario vivir. Jesús, ven conmigo a mi trabajo. Jesús, ven conmigo en la educación de mis hijos. Ven conmigo, Señor, en este viaje que voy en el carro. Ven conmigo, Jesús, acompáñame, Señor, a la cita médica. Ven conmigo, Jesús, y acompáñame cada segundo de mi vida. Y podemos llegar a escuchar lo que Jesús dice y hacer lo que Dios dice. Porque solo cuando tenemos ese encuentro entre Dios y cada uno de nosotros y nos reconocemos pecador, es ahí que podemos llegar a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros llegamos a esos momentos en que hemos ido mar adentro, en que nosotros hemos encontrado con Dios cara a cara y que hemos visto la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios ante nuestra infidelidad, ante nuestro pecado, nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios. Y por eso Simón, cuando Jesús le dijo, serás pescador de hombres, él no dijo nada. Él aceptó esa misión. Él aceptó ese llamado de ser pescador de hombres. Fíjense bien que alguien, un discípulo, un apóstol hubiera pensado, bueno, Señor, pero después de lo que hicimos, aquí vamos a ganar dinero. Con esta pesca vamos a ganar dinero. ¿Qué tal si nos ayudas y dices que cada pesca va a ser así o más grande para ganar más dinero? Para que nos vamos a hacer pescador de hombres y podemos hacer dinero. Pero no, porque Simón, Pedro, había tenido un encuentro cercano, cara a cara con el Señor, y ya no le interesaba solo el dinero. Le interesaba realmente el reino de Dios. El reino de Dios. Y por eso él, ese llamado, esa vocación a la que fue llamado de ser pescador de hombres, él se fue. Dice que una vez que regresaron a la orilla, allí donde fue recibida la palabra, regresaron a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Solamente, hermano, cuando vamos mar adentro y nos encontramos con el Jesús, reconociéndonos que no somos nada más que polvo y nuestros propios pecados, porque el Salmo lo dice, ¿quién es el hombre para que te fijes en él? No somos nada más que polvo. Del polvo fuimos creados. ¿Qué somos nosotros? Y el Señor nos ama tanto. Entonces, hermanos, cuando llegamos a ese encuentro en que nosotros tenemos con el Señor, ahí está la clave para poder hacer la voluntad de Dios. No solo es escuchar la palabra de Dios como la multitud de gente a la orilla del mar, sino es como Pedro, llegar a dejar que esa palabra entre en mi vida, en mi barca, y que se haga como Dios dice, con diligencia, con prontitud, con obediencia y humildad, hacer lo que Dios dice. Hermanos, de esta forma es que nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios, porque dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Meditemos de nuevo esta palabra y veamos cómo el Señor nos habla de manera personal